El riesgo a lesión va también en relación al tipo de actividad que se realiza. O sea, mientras uno se mantiene en niveles recreativos, amateur, más de fin de semana, el riesgo es menor. En la medida que uno empieza a subir escalones y se acerca a lo que es un deporte de alto rendimiento o de elite, se aleja un poco de lo saludable. O sea, eso es una realidad, más allá de que parezca contradictorio, o sea, todos tenemos en la cabeza la frase de que el deporte es salud, pero hasta cierto nivel. Entonces, lo ideal es mantenerse en una actividad dentro de lo que es recreativo. Y dentro de eso, bueno, hay un montón de factores a tener en cuenta como para hacer prevención, sobre todo en el deportista joven y en el que se inicia en una actividad. O sea, siempre es importante lo que es la consulta con el profesional previo al comienzo de la actividad. O sea, llámese traumatólogo, deportólogo, el kinesiólogo, o sea, que uno pueda, antes de elegir la actividad, ver si esa disciplina es la adecuada para la condición física que tengo, mi característica estructural, o sea, lo que se llama el biotipo. En base a eso uno empieza a tener un panorama de qué tipo de deporte puede hacer el estudiante, bueno, o el deportista en general. Obviamente cuando aumenta la demanda en una actividad hay también un aumento de la lesión, o sea, eso ocurre con el funcional, con el CrossFit, con el running. O sea, hoy mucha gente se ha abocado a correr y aumentó mucho la demanda. Vos ves que si ves un poco la agenda de las maratones, por ejemplo, si uno se maneja dentro de la región, todos los fines de semana hay alguna para correr. Y el aumento, o sea, el volcarse a una actividad, obviamente que viene acompañado de un aumento de lesiones. En todos los casos ocurre esto que te comentaba, o sea, falta a veces la prevención, o sea, la consulta previa a iniciar la actividad. Yo considero que no hay actividades buenas o malas, simplemente que hay que ver si la persona que la va a realizar está en condiciones para realizar esa determinada actividad y si la forma en que se da la actividad es la adecuada. Ya te digo, el funcional, si bien, así como el CrossFit, hoy están en el pico, o sea, en pleno auge, son disciplinas que llevan muchos años y tal vez lo que ocurre es la falta de adaptación a determinada población. Yo en eso siempre marco la importancia de lo que son el reconocimiento de los factores de riesgo en cada persona, ¿sí? Tenemos algunos factores de riesgo que son propios de cada persona, o sea, que tienen que ver con antecedentes de lesión. O sea, no es lo mismo si yo quiero empezar a trabajar en el entrenamiento funcional y ya vengo con una cirugía de rodilla, si tengo un antecedente de lesión en columna, a no tenerlos. Entonces, todos esos antecedentes en donde el profesional puede detectarlos previamente y tal vez modelar una rutina para esas condiciones es una forma de prevenir. Después, a su vez, tenés lo que son factores externos, o sea, del entorno deportivo, donde entran los elementos como por ejemplo el calzado deportivo. Son factores determinantes, ni hablar si uno está hablando de lo que es justamente el running. Me parece que el calzado es la herramienta. Entonces, todas estas cosas es importante tenerlas en cuenta previo al inicio. El error que se comete es que muchas veces uno recibe el paciente ya con la lesión, porque arrancó, porque a lo mejor bajó de internet un tipo de entrenamiento y lo aplicó, y es un entrenamiento, un prototipo que está armado, digamos, no para todo el mundo igual. Entonces, esos errores son los que a veces desencadenan en lesiones. El estrés, digamos, termina siendo, de estos factores que te comentaba, es un factor, el factor emocional es uno de los factores intrínsecos, te diría, más importantes. No es raro escuchar de que un estudiante en época de examen tenga una lesión muscular. O sea, la situación de estrés hace de que haya más predisposición. Después existe un desencadenante, que fue un salto, uno recuerda la última acción, pero hay un montón de factores que predisponen. El estrés es uno de los factores emocionales más importantes, que le ocurre incluso al deportista de alto rendimiento. Muchas veces nos sorprende ver a un jugador que vos decís tiene años de trabajar bajo presión, de trabajar con público, y sin embargo a veces le juega una mala pasada la parte emocional y tiene más predisposición a lesionarse. En el alumno ocurre, y también ocurre otra cuestión que tiene que ver con que de golpe, a lo mejor de estar muchas horas frente a un libro, o sea, de estar sentado con cierta inmovilidad, tal vez el fin de semana de golpe salgo a realizar una actividad un poco exigente. Entonces es como que en la semana tal vez no hubo una preparación y capaz que terminó de rendir después de estar 10 días de no moverse, de estar sentado, y de golpe sale a realizar una actividad
Y esa falta de movilidad y la exigencia, todo junto, bueno, más el estrés, pueden ser factores que potencien un poco la posibilidad. La fatiga, mira, hay que tener en cuenta varios factores, como siempre la alimentación es un punto clave, la progresión y la adaptación al ejercicio, o sea, saber que si yo voy a iniciar algo, hacerlo de forma progresiva y saber cuáles son mis limitaciones. O sea, ese es otro de los puntos importantes. Y después tener en cuenta que tiene que haber cierta regularidad en el entrenamiento. Generalmente la fatiga que desencadena un cuadro de lesión es cuando uno se pasó de ese límite, no hizo la progresión suficiente, no está acostumbrado a ese estímulo. Entonces, ya te digo, estar a lo mejor en una actividad habitualmente sedentaria y de golpe un día se me ocurrió ir a correr una maratón porque, bueno, apareció la oportunidad, nunca lo hice, nunca lo entrené, muy probablemente va a aparecer la fatiga. Y recordemos que la fatiga es el paso previo a que después aparezca la lesión muscular. Generalmente puede haber signos como son el calambre, como es la contractura, y detrás de eso viene la ruptura fibrilar. O sea que es importante evitar la aparición de fatiga.